Tenemos su palabra en Hechos 21, capítulo 17. Ahí la tenemos en pantalla, del 17 al 26. Vamos a leerla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y les dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de estos, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Que el Señor añada una rica bendición a la lectura de su palabra. Bien, mis hermanos, como ya vemos, seguimos con esta serie de los Hechos en el capítulo 21, los cuales ya hemos visto que en los capítulos anteriores, nuestro hermano Daniel ya nos ha hablado de la vocación del servicio y de la valentía del apóstol, de la convicción, esa era la palabra, se me había olvidado, de la convicción. Y fue muy bonito lo que mi hermano, el Señor le dio. Y hoy día ya como veíamos que el apóstol venía ya, venía en este regreso a Jerusalén. Y él ya había manifestado en los capítulos anteriores, dice en Hechos 18, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. En el capítulo 19 dice 21, se propuso en espíritu ir a Jerusalén. En Hechos 20:16 se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén.
vemos nosotros ya que ya había manifestado él estar en Jerusalén. Quería estar con sus hermanos. Hemos visto que él tiene también la misión de traer una ofrenda y verdaderamente la quiere traer de su mano, porque podría haber mandado, ¿cierto? Pero él la quiere traer de su mano. Y ocurre que al llegar a Jerusalén, llegaron, como decía la lección pasada, que llegaron a Cesarea, y voy a leer el verso 16, y dice, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nazón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Vemos que al llegar a Cesarea, nosotros tenemos 125 kilómetros de Cesarea a Jerusalén. 125 kilómetros. Y dice, subimos a Jerusalén. Obviamente que llegar a Jerusalén en realidad no fue muy fácil. Fue un recorrido muy. Él ansiaba llegar a Jerusalén a celebrar esta fiesta que venía. Y lo vemos que estos más o menos 125 kilómetros se convierten en 2 o 3 días caminando, 2 o 3 días. Entonces necesitaba hospedaje para poder hospedarse, descansar y después retomar la ruta hacia Jerusalén. Entonces, bueno, ahí están los hermanos, están esos antiguos, dice, para poder hospedarse. Bendito sea el Señor. En ningún momento el apóstol, digamos, no le faltó la ayuda del Señor. En ningún momento siempre el Señor lo tenía en su ministerio acondicionado de todo, porque vemos hermanos, vemos familias, vemos mujeres nobles que apoyaron la obra. Y él trae en su vida un cúmulo de cosas en su mente, en su corazón, y quiere expresarla, quiere contar, y esa llegada lo recibieron con mucho gozo, con mucha alegría. Hubo mucho contentamiento a la llegada del apóstol, y se gozaron con él, y a pesar de que hay algo que no lo muestra Lucas, que escribe el libro, que nos muestra, digamos, lo que la ofrenda que él traía, no la muestra, pero no la escribe porque lo más importante es la parte espiritual, la salvación, digámoslo así. Pero esta ofrenda recogida por todas las iglesias no era una ofrenda cualquiera. Dice, hay un ejemplo en las iglesias de Macedonia,
Mire, la ofrenda era para llevarla a Jerusalén. Hubo una sequía inmensa y había una hambruna tremenda. Entonces, hay un hermoso ejemplo en la iglesia de Macedonia, que aún dice que de su pobreza, se dieron al Señor. Y eso para nosotros, porque mire, bueno, Dios realmente hace notar esto en segunda de Corintios, capítulo 8, si mi hermano me la puede poner ahí, la ofrenda para Jerusalén. Segunda de Corintios 8. Si mi hermano me la puede colocar. Aquí está. Mire, vamos a leerla en el nombre del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Bendito sea el Señor. La iglesia de Macedonia, porque da este ejemplo que ellos se dieron al Señor, para el Señor, y que se les concediese la oportunidad de poder ofrendar para los santos de la iglesia en Jerusalén. Y eso para nosotros está este ejemplo para cuando el Señor nos requiera a nosotros. Por eso hago este alcance, porque no está acá, pero eso lo trae el apóstol, porque él cuenta detalladamente las cosas, pero él no hace una mención de sus peligros, de lo que le pasaba, sino que detalladamente cómo Dios iba abriendo el corazón de los gentiles, cómo el mensaje era predicado, era llevado limpiamente hacia los que no conocían al Señor. Bendito sea el Señor. Ese es el ministerio que había recibido el apóstol, de llevar el mensaje a los gentiles. Y ese es lo que está contando él a la iglesia en Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Y entregándose estos aportes y también queriéndose gozar, sabiendo que él ama al pueblo de Dios, ama a los judíos, siente algo por ellos, está ligado él en espíritu para poder, dice, apresurarse, porque él se propuso en su vida, no importa lo que le iba a suceder, no importa lo que le iba a pasar, que lo iban a dar, que lo iban a apresar. Sin embargo, él estaba dispuesto a sufrir la Jerusalén. Jerusalén es la que todos rechazamos. Hasta yo no quiero estar en Jerusalén, porque Jerusalén era, pero él estaba dispuesto a morir ahí. Dice el Señor, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos y no quisiste? Bendito sea el Señor. Jerusalén es una gran oposición. Y a causa de sus religiosos, a causa de sus sacerdotes,
ancianos de Jerusalén que solamente buscaban la política, se entrometieron en la política, no importaba más el dinero, las ganancias de las ofrendas, de los sacrificios. Y que el Señor nos bendiga. Y Jerusalén eh, es como difícil, pero el Señor había hecho una obra maravillosa, convirtiendo a miles de judíos, aún sacerdotes, aún los más apegados a la ley, y miles y millares, como dice la Escritura, miles y millares, miles, recordando que cuando estuvo en su primer discurso el apóstol Pedro, se convirtieron 3.000, después 5.000 y así eran miles. Por ello vemos aquí que cuando el apóstol Pablo entró con nosotros, dice Lucas, dice, entró con nosotros a ver a Jacob y se hallaban reunidos todos los ancianos. Bendito sea el Señor. Y todos los ancianos que están ahí son hombres que están cuidando al rebaño, al redil. Los que están al frente, los que están designados por el Señor en esa pluralidad. Me salió la palabra que en las iglesias a veces tiene que hacerse debido al crecimiento de la obra del Señor. El Señor va poniendo, porque fíjese que aquí ya no están los apóstoles, ya no están aquí ya. Aquí dice que están los ancianos, está Jacob, que era la columna vertebral que había ahí al frente. Y bueno, y debido a que hay mucho pueblo, porque dice, cuando él ya le dice que, cuando le dice que hay millares, ¿cuántos millares de judíos hay? ¿Cuántos millares? Entonces hay esta obligación casi de los ancianos, de los que están al cuidado de la grey del Señor. Y ahí está Jacobo, que es medio hermano del Señor, representante de todo ahí en Jerusalén. Acuérdese que estaba en el concilio también, en el concilio que hubo, en el primer concilio que hubo, en el capítulo 15, ahí estaba también Jacob. Y dice que entró a ver a Jacob y se hallaban reunidos todos los ancianos, y a los cuales después de haberles saludado, y el apóstol hace un saludo ahí a los ancianos, a Jacob, y empieza a contar, a narrar una por una, las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Las cosas que Dios había hecho. Eso es maravilloso, porque esta es la obra del Señor por medio de su Espíritu Santo que iba acompañando al apóstol.
Y toda la gloria es para ¿quién? Para el Señor. Toda la gloria es para Dios. Y eso habla bien del apóstol, que nunca él se sintió como que él había hecho las cosas, sino que les contó una por una, dice el escritor, una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y Dios había hecho maravilloso en todas las ciudades donde iba. Iba dejando una iglesia atrás, ahí en las ciudades, en los pueblos, donde el Señor le decía que iba pasando, que pasara. Ahí él dejaba una obra abierta para la gloria del Señor. Y eso es lo que está detallando una por una. Y aquí no, bueno, ya hemos visto para atrás todas las cosas que el Señor había hecho entre los gentiles por su ministerio. Dios le entregó este ministerio del Evangelio de la gracia. Y ese ministerio el que lleva a cabo. Dios nos bendiga a nosotros. Dios nos bendiga. El Evangelio de la gracia es el que el Señor también nos ha entregado a nosotros. Porque de gracia, dad de gracia, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y esto me lo sopló mi Siri. Esto me lo sopló mi Siri. Tengo dos Siri aquí. Esto me lo sopló mi Siri. Y Dios nos, como les digo, Dios nos bendiga a nosotros. Y eso, oiga hermano, contar algo, porque él trae muchas cosas en su cuerpo para poder contar una victoria. No todo es gratis, no todo es fácil, todo tiene su costo, todo tiene su sacrificio. Y gracias al Señor que Dios, porque el Señor, yo digo, Él condiciona todo para que se pueda hacer este trabajo espiritual, porque detrás de todo esto, de toda esta narración, no voy a decir, no voy a decir informe, pero bueno, si a alguno le gusta informar, detrás de qué informe, pero no me gusta, él contó, no le están pidiendo informe, pero él cuenta todo lo que Dios ha hecho en medio de los gentiles. Y esto no es fácil. Entonces, detrás de todo, si vemos todo lo que padeció y los hombres que puso Dios para que le ayudaran y le apoyaran, para que lo sacaran de lugares, es todo un plan de Dios para condicionar este, este, esta gran glorificación del Señor. Esta glorificación la condiciona perfectamente el Señor. Por lo tanto, a veces sintió temor, a veces a lo mejor no quería hablar en algunas oportunidades, pero el Señor le dijo, habla, y no temas. Habla y no temas porque yo estoy contigo. Bendito sea el Señor. Entonces, en la parte espiritual, siempre el Señor le va a dar la fortaleza.
a todo hombre que se preste en las manos del Señor. Y, y Él quiere bendecirlo espiritualmente, llenarlo de su gracia, de su Espíritu Santo. No tiene por qué temer, pues. Vendrán cosas. Recuerde que el apóstol tuvo hombres a su lado fieles y otros también que se apartaron de su lado. Entonces eso era también una amargura para el apóstol. Sin sabores. No querer ver que esos hombres a quienes les predicó se vuelvan atrás. Bendito sea el Señor. Y así, pero Dios lo acondicionó en todo. Dios puso hombres benignos a su lado, hombres fieles, mujeres también. Y para poder llevar él trae también en el cuerpo, trae a lo mejor lo apedrearon, le pegaron, bueno, fue encarcelado. Entonces trae su en el cuerpo, su aflicción. Y ya el Señor le había dicho, ya como decía nuestro hermano Daniel, ve, como dice el capítulo 9, ve porque instrumento escogido me es este, y yo le haré saber cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Estaba ya, realmente estaba dicho. Y su llegada a Jerusalén, a pesar de que él ya sabía ya lo que le iba a acontecer, él igual sabe que Dios cumplirá en él su ministerio. Claro, me estoy adelantando aquí porque ya les predicó a los gentiles, les predicó a los judíos, y faltan los reyes. Vemos que en ninguna parte de aquí de las que hemos visto ya los reyes van a empezar de aquí para adelante. Hay uno que dijo, por poco me persuade. ¿Se acuerda de ese pasaje? Por poco me persuade, Pablo. Ojalá, dijo el apóstol. Qué maravilloso. Pero así, ¿cómo la palabra del Señor, hermano? ¿Cómo la palabra del Señor tiene su fiel cumplimiento? Lo que Él le dijo, ahí lo vemos, aquí lo vemos. Tendrá persecuciones, imagínense aquí, pues ya lo están, estos miles y millares, ya lo tienen entre ojos también. Dice aquí, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no se circuncide, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Ya todos saben eso que ha llegado a sus oídos, a Jerusalén, de esas acusaciones, porque son acusaciones falsas, no son verdades. Él jamás iba a decir que apostatar de Moisés. Imagínense eso, apostatar de Moisés. ¿Sabe lo que significa? Significa que estamos negando lo que escribió Moisés. Apostatar de Moisés. Eso es terrible.
Si se apostata de Moisés, decir que todo está de más, entonces son acusaciones tremendamente falsas. Aparte que ellos, claro, con sus tradiciones, como lo dice Jacob aquí, que Jacob dice bien claro aquí, dice, mire, en el verso 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. ¿Qué quiere decir? Que no guarden nada de estas cosas. Porque, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios de los ídolos y de la sangre y de los ahogados de fornicación. Eso para los gentiles, que fue en el concilio, donde quedó prácticamente zanjado, ¿cierto? Ahí quedó zanjado. Pero los judíos de nacionalistas, ellos seguían con sus tradiciones. Miren, son celosos por la ley. Y llegan estas acusaciones acá y el apóstol prácticamente no se ve que él, porque ya le tienen todo planeado a él para bajarle, digamos, como decimos nosotros, para calmar un poquito las aguas. Todos saben de su llegada, pero todos saben de las acusaciones y que está apostatando de Moisés, apostatar entre los gentiles. Dice, enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a ir más adelante. Ya vamos a terminar ya porque estas partes como que no me gustan mucho. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque dirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Ve que estaba condicionado ya lo que tenía que hacer él para bajar un poco las aguas, calmar a estos judíos que habían creído en el Señor. Si lo importante es que crean en el Señor y lo demás, si ellos quieren seguir con su tradición, el apóstol nunca le iba a decir no circunciden a sus hijos. Si quieren lo hacen, pero la circuncisión, dice él, no es nada. La circuncisión no es nada. El que esté circuncidado, ¿qué es así? El que no se circuncide. Bendito sea el Señor. Pero, bueno, dice aquí que, haz pues esto que te decimos. Entonces, para calmar los ánimos de esta gente, la multitud se reunirá, por cierto, porque oirán que has venido. Ve, ya saben ya que, y obviamente que Jacob se adelanta a los hechos y sabe que va a tener problemas por estas falsas acusaciones que están llegando y que, bueno, había judíos de todas partes. Vimos que los judíos ahí, cuando lo persiguen en Asia, esos ya eran otros judíos que no creyeron al mensaje del Señor. Hay algunos que creyeron y otros que no creyeron, pero esos judíos estaban ahí también para celebrar esta fiesta. Entonces yo me imagino que esos que habla más adelante, me estoy adelantando del de Asia que lo acusaron, eran esos mismos que allá lo persiguieron de un lugar a otro.
Y, y bueno, eso ya estoy pasando de la lección. Entonces, ya le tienen preparado este plan. Jacob ya le tiene preparado este plan. Mire, le dice, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir votos. Tómalos contigo, purifícate en ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán eh, que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando por la ley. Y lo hacen hacer esto, este plan que tienen de poder cumplir estos votos que estos son votos nazareos, que está en Números capítulo 6, eh, del 13 al 20. Eso es un voto nazareo de purificación, de abstenciones. Y no sé si mi hermano lo tiene. Número 6, 13 al 20. Esta pues la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de un año sin talla, en holocausto, y cordero de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además hay un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina y de hojaldre sin levadura, montadas con aceite, y sus ofrendas y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová, con un canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá a sí mismo de los sacerdotes su ofrenda y su libación. Amén. Hasta ahí. Y bueno, hay una parte que dice que no pueden tomar vino, y esto va a causar un poquito de para los que se toman un poquito de vino. No podían ni comer del fruto de la vid, no podían beber en el tiempo que estaban ellos haciendo este voto. Pablo había hecho ya un voto voluntario, y, y ahora le tocó casi haciéndose otro título. Entonces, eso es lo que le tenían preparado para un poco bajar y calmar los ánimos. Dice, para que, como dice, para que vean, para que vean que tú andas ordenadamente guardando la ley. Él accede a algunas cosas, sí, eh, por amor, por amor, por amor. Todo lo hace por amor. Y eso está escrito en la palabra del Señor, que todas las cosas me he hecho judío para estar con ellos, me he hecho de todo. Y en alguna manera accede hasta cuando sin digamos, que sus fundamentos no estén involucrados, sus fundamentos, porque el fundamento es uno, pero a veces cede aquí en algunas cosas para poder, digamos, bueno, usted saque sus conclusiones. Pero eso era digamos, por decirlo así, esta purificación, po, de, de dejarse crecer el cabello. Ese es un voto nazareato, dejarse crecer el cabello y después presentarse y ofrecer un sacrificio. Menos mal
Parece que no ocurrió el sacrificio, el Señor lo apresaron no llegó a hacer esos sacrificios de ofrenda. Y entonces, él se sometió a esto y todo en realidad tomó a aquellos hombres y se fue, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos al apóstol sometido a esto por causa de estas digamos, las acusaciones que ya estaban en conocimiento de todos. Entonces, ya si eran en estos millares de judíos que estaban con un poco, digamos, molestos con esto, ya se le estaba poniendo como hostil en su llegada a Jerusalén. Pero él venía con la intención de hacer algo, de estar con ellos, de poderles llevar la ofrenda, de poder ver que hay entre los gentiles, en los que ellos antes no podían ver, de allá venía la bendición, la generosidad hacia Jerusalén. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, esa es lo que su llegada a la palabra del Señor, su llegada a Jerusalén. Y mira el verso 25 para que no... Pero en cuanto a los gentiles ya que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios, de los ídolos y de la sangre y los gados de fornicación. Esto ya había quedado zanjado en el capítulo 15, cuando se forma el concilio, había quedado zanjado de esto, de que no se les va a molestar porque se filtraron unos fariseos que habían creído en el Señor, se filtraron por ahí cuando estaba recién la iglesia de Antioquía, que estaba siendo muy bendecida por el Señor, que la gracia de Dios había caído abundantemente, derramando mucha bendición, dones espirituales, y llegaron estos que nadie los había mandado, diciendo que para ser salvos era grave esto. Para ser salvo había que circuncidarse. Y este era un acto, circuncidarse era una obra humana, y eso no lo podía permitir el apóstol, sabiendo que eso era porque los méritos son de Cristo. El Evangelio de la Gracia, todos los méritos son de Cristo, no hay obra humana. Entonces, es por ello que el apóstol Pablo no me acuerdo, con Bernabé parece, llegan a Jerusalén a ver este problema. Entonces ahí Jacobo les dice dice aquí, ya le hemos escrito nosotros ya,
ya le han escrito ya que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios y de la fornicación, que son dos cosas que no voy a tocar porque son cosas difíciles. Pero eso fue. Entonces, ahí entra al templo y ahí queda prácticamente, hermanos, esta lectura. Y lo que nosotros podemos rescatar, hermano, que la comunión entre dos pueblos, gentiles y judíos, podemos rescatar que había digamos, una comunión ya. Porque de los dos pueblos, Dios hizo un solo pueblo. Lo vemos que para las iglesias no hay problema de poder ayudar en casos urgentes, de poder ayudar a la iglesia en Jerusalén. Es una tremenda bendición al pueblo de Dios. Una tremenda bendición. Entonces, nosotros hoy día, que pueda existir una verdadera coinonía, a veces no nos gustan cosas que otros hacen. Por ejemplo, antes hay algunas iglesias que oraban de pie, nosotros no orábamos de pie, orábamos agachaditos y nos arrodillábamos, pero cuando íbamos hacíamos lo que ellos hacían. Hay algunas cosas que pero en cuanto al fundamento, ahí no podemos tolerar nada. Por eso Dios nos bendiga, el Señor nos guarde. Y eso podemos rescatar también, podemos rescatar de que nosotros nunca va a ser fácil lo que llevamos. Ser un hijo de Dios a veces hay que pasar cosas, pero no se olvide que siempre el Señor va a estar a su lado. Siempre el Señor va a estar a su lado. No se olvide que nunca la va a dejar. Y vamos a dar y vamos a contar cosas también de lo que Dios también a nosotros nos ha dado, de poder predicar el Evangelio. Y para todos los que el Señor tenga allí en su mano para que sea un portador de la palabra del Señor, a pesar de que todos debiéramos hacer eso, todos debiéramos llevar el mensaje de salvación, de vida eterna, pero esto también tiene su costo. A veces hay que poner la mejilla, a veces traiciones, qué sé yo, traiciones digo yo, y una puñalada por la espalda. Pero eso, hermano, lo que podemos rescatar de esto, y los hombres ancianos, y los hombres de las 1000 vigilias. Como dijo mi pastora Rosalba, Carlitos viejo. Estos hombres que fueron hospedadores, ancianos, y de mucho tiempo, como dice la palabra del Señor, Nazón antiguo, dice, ¿con quién nos hospedaría? Por eso el Señor nos bendiga, hermano, y vamos arriba, vamos adelante, con nuestras imperfecciones, nuestras enfermedades, sabiendo que el Señor nunca nos dejará. Usted sabe que el apóstol hizo tantos milagros, tantas cosas que hizo también. Hasta tarde en la noche, cuando él estaba predicando, se murió un niño cayó, se nos predicaba el hermano, pero después ese niño fue resucitado, porque yo digo, el Señor ahí no iba a avergonzar a sus hijos, que por estar predicando ahí a largas horas se cae el niño. El Señor hizo misericordia, lo levantó.
Y todas esas cosas, pues hermano, que el Señor va a estar siempre con nosotros, acompañándonos en todo para llevar, acondicionando todas las cosas y a no temer, porque el Señor siempre va a ir adelante, un paso más delante de nosotros. Siempre Él va a ir un paso más, Él va delante de nosotros. Entonces Él va acondicionando todo lo que, a pesar de que, como decía el apóstol, tuvo que sufrir tanto y en su propia carne llevando enfermedades, pero ahí el Señor, por su gracia, la va, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia. Por eso que bastémoslos con la gracia del Señor. Para el Señor honra, gloria, imperio para siempre. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias. Muchísimas gracias por su amor, su misericordia, por esta palabra que nos ha dado. Señor, por esta narrativa, Señor, por estos hechos, Señor, que acompañaron al apóstol, a sus colaboradores, Señor, y que lleguen a Jerusalén con gozo y con alegría y se encuentren con acusaciones, Señor, se encuentren con un poco de hostilidad, pero allí, Señor, le tiene preparado, Señor, allí cómo tiene que hacer las cosas, Señor, y aunque no quiera hacerlas, Señor, se somete a esto. Y, Señor, bueno, más adelante sabremos cómo va a ser su vida y cómo usted va a tomar los medios para que siga avanzando en lo que usted le tiene preparado más adelante, Señor. Pero todas las cosas están en su mano, Señor, solamente el apóstol con esa valentía, Señor, sabiendo que usted lo ha acondicionado y lo ha preparado para esto, Señor. Si no fuera así, Señor, no lo haría. Si no tuviera su fortaleza allí, no lo haría, Señor. Nadie lo haría, pero usted lo fortalece, Señor. Por eso dele de nuevo, Señor, para que no cierren su boca nuestros predicadores, Señor, para que no cierren su boca los que van a estar por delante llevando su mensaje, Señor. También, Señor, gracias, Papito, porque hemos conocido que esta hora no es de uno solo, Señor, sino que es de muchos, Señor. Muchos que usted toca, Señor. Esta hora no es solo del apóstol, él no va solo, Señor. No se desenvuelve solo, sino que usted, Señor, le va poniendo, Señor, allí y le va condicionando el camino. Gracias, Papito del cielo, por todas sus misericordias y bondades. Graba esta palabra en lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor, y bendiga a todos mis predicadores, Señor, mis pastores, Señor. Denle muchas gracias cada día, Señor. Le rogamos esta misericordia por los méritos gloriosos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.